Mi esposa amenaza con divorciarme si no le doy gratis mi apartamento en alquiler a su familia, pero cuando la divorcio se mete en problemas legales. Yo, de 34 años, estoy felizmente casado con mi esposa, de 32, desde hace 5 años. O estaba casado, supongo. Aunque lo de feliz también parece una suposición en este momento. Ahora estoy en la etapa de amar a mi abogado si hace un buen trabajo para que mi esposa no me drene financieramente. Crecemos, maduramos y comenzamos a amar diferentes personas, creo. El problema empezó por un apartamento. Hace unos años, mi padre falleció y me dejó una herencia. No era mucho dinero, pero mi pequeño Warren Buffett, inversor dentro de mí, pensó en usar ese dinero inicial para comprar un apartamento y pagar el préstamo con lo que obtenía de renta. Era eso o dejarlo en una cuenta perdiendo valor por culpa de la inflación, comprar acciones o bonos de lo que no entiendo nada o gastarlo en un coche estúpido solo para aparentar. A mi yo de 14 años le hubiera gustado esa última, a mi yo actual también, pero tomé la decisión correcta. Compré un apartamento pequeño y lo puse en alquiler. Ese apartamento está solo a mi nombre, ya que es todo dinero de una herencia y lo puedo justificar. Siempre fue tratado como mi inversión. Y me ocupo de él como si fuera algo muy serio, porque lo es. Como el pago inicial fue grande, la renta de ese apartamento ayuda a pagar la hipoteca y complementar nuestros ingresos. Mi esposa y yo trabajamos, pero ese dinero nos da margen. Paga parte de gastos, nos permite ahorrar, salir a cenar de vez en cuando, tener menos presión a fin de mes. Tampoco es mucho, pero siempre es bueno contar con él. Nada extravagante, no estamos bañándonos en champán ni usando billetes para secar platos. Mi esposa siempre supo eso y conoce muy bien cuál es el propósito de ese apartamento. No estaba oculto, ni mucho menos. También sabía que había inquilinos viviendo allí, inquilinos con contrato. Con derecho legal a no ser expulsados porque mi esposa despertó con el himno de la Unión Soviética y la bandera flameando de fondo con ganas de expropiar algo. Ahora viene la otra pata de este problema. La familia de mi esposa está pasando por problemas de vivienda. Sus padres y su hermano menor, que tiene 16 años, están viviendo todos apretados en la casa de un tío de ella que fue muy generoso, y aceptó la palabra generoso, de darles un lugar. Ya entenderán por qué. Según mi esposa, es una situación horrible. Y no dudo que lo sea, el problema es que no llegaron allí porque una tormenta destruyó su casa o porque tuvieron mala suerte una vez. Los echaron de su último lugar por ser malos inquilinos. Y cuando digo malos inquilinos, no hablo de que se atrasaron una semana una vez, hablo de pagos tarde, peleas con vecinos, quejas, daños, ruido, discusiones con el dueño y esa clase de comportamiento que hace que cualquier arrendador escuche sus nombres y empiece a persignarse aunque no sea religioso. Yo ya sabía parte de eso porque mi esposa me lo contaba. Claro, que mi esposa lo suavizaba. Decía que el dueño anterior era exagerado, que los vecinos eran problemáticos, que sus padres tenían mala suerte, que todo siempre era culpa de alguien más. Pero no necesita ser detective para ver el patrón cuando todas las casas donde viven terminan siendo injustas con ellos. Aquí es donde se une todo, aunque ya creo que te habrás dado cuenta. Hace unas semanas, mi esposa me dijo que deberíamos dejar que su familia se mudara a mi apartamento. Le pregunté si hablaba de cuando el contrato actual terminara, tal vez considerando una renta normal. Me dijo que no, que hablaba de ahora. Y que no pagarían renta porque no estaban en condiciones de pagar una. Para ella todo esto era completamente lógico y no veía ningún fallo en su lógica. Sin embargo, yo, como la voz de la razón, le dije que había varios problemas. Primero, el apartamento ya tiene inquilinos con contrato. No puedo romperlo porque a sus padres les vendría bien. Aunque quisiera, que no quiero, no puedo simplemente aparecer y decir, hola, es hora de que se vayan, la familia de mi esposa necesita el lugar y además no piensan pagar. Eso es pedir que me demanden con entusiasmo y que terminen perdiendo miles en abogados. Segundo, ese apartamento es una inversión. Lo compré para generar ingresos. Si su familia viviera allí gratis, perderíamos esa renta. La misma que ayuda a pagar la hipoteca y complementar nuestros salarios y que, sin eso, tendríamos que recortar cosas. Por ejemplo, salir a cenar, viajes pequeños, algunas compras, ahorro, etc. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ella dijo que podía tomar horas extras. Yo podía tomar horas extras, no ella, no sus padres. Yo podía trabajar más para financiar el privilegio de alojar gratis a 3 personas que ya habían demostrado ser un dolor de culo para cualquier dueño de propiedad. Le dije que no y ella me llamó una persona repugnante y egoísta. Le respondí que repugnante era regalar dinero ajeno, propiedad ajena y tiempo ajeno sin siquiera ofrecer algo a cambio. Una idea rápida que se me ocurre ahora es que ella haya presentado esta misma idea, pero con un escenario en donde fuera quien tomara las horas extras y cubriera los gastos. ¿Eso tiene sentido, no te parece? Para mi esposa no lo tenía. La conversación se puso fea. Dijo que su familia estaba sufriendo. Le dije que lo entendía, pero no por eso me iba a poner en la línea de fuego para salvarlos.
Dijo que esto demostraba que yo no la amaba. Le dije que esto demostraba que ella no me amaba porque intentaba ponerme contra la pared para que aceptara una mala decisión financiera y legal. Entonces me dijo que si no aceptaba, quería el divorcio. Era como apoyarme un arma en la sien y decirme, o me entregas todo tu dinero o te vuelo la cabeza. Al menos metafóricamente hablando. No trabajo bien bajo presión, pero esta vez funcionó porque mi cabecita llegó a la conclusión de que era una buena idea. Solo que ella no pensó antes si era una buena idea amenazarme así. Sin embargo, le dije que me parecía una idea excelente. Se quedó quieta. Le dije que si el divorcio era una herramienta que pensaba usar para obligarme a hacer lo que quería, entonces probablemente no merecíamos seguir casados. Hoy era su familia viviendo gratis en mi apartamento, mañana podía ser abrir el matrimonio, vender mi propiedad, comprarle una joya de $25.000 o alguna idea igualmente de mala. Si la respuesta aún no razonable era divorcio, entonces mejor cortar antes de que el matrimonio se volviera algo mucho peor que esto. No le gustó. Me dijo que estaba siendo un cretino que solo pensaba en mí. Me parece gracioso cuando alguien amenaza con divorcio y luego acusa al otro de cretino por tomarse la amenaza en serio. Es como prender fuego a una cortina y ofenderse porque alguien llama a los bomberos. ¿Qué pensaba que sucedería? Le dije que al día siguiente contactaría a un abogado y que ella buscara el suyo. Ahí empezó a llorar. Después empezó a gritar. Después volvió a llorar. Fue un ciclo bastante disciplinado que se repetía. Finalmente, se fue a dormir a la habitación de invitados, dando un portazo para demostrar su punto de que yo estaba siendo irracional. Salvo que azotar las puertas como si fueras una adolescente a la que no dejas ir al baile con el chico en motocicleta y una playera que diga, esta noche lo haré con tu hija, parece ser lo irracional aquí. Yo me quedé en la sala mirando mi teléfono, buscando abogados de divorcio y comenzando a planificar cómo serán mis próximos pasos. Siempre pensé que un matrimonio se iría destruyendo poco a poco, pero se ve que también puede caerle una bomba, en este caso una que planeo esquivar. Eso fue anoche. Edición, sí. No sobra mucho luego de pagar el préstamo restante con el dinero del alquiler. Pero $100 por aquí o $200 por allá sirven para mucho. Ojalá pudiera decir que había otras banderas rojas, pero este es el primer pedido irracional que hace ella. Puede que haya algo que no me haya contado, como que sus padres hubieran tenido un desalojo judicial y por eso les está costando encontrar otra cosa. Ambos trabajan, pero son malos inquilinos, muy malos. No quiero tener eso en mi apartamento, ni mucho menos gratis. Sé que en la conversación con ella dije otra cosa, que si al menos pagaran, pero eso fue en el momento. En frío estoy 100% seguro de que no. Actualización 1. Si hay algo bueno que puedo decir de mi pronta exesposa, es que sabe cómo encontrar una forma de convertir una mala idea en una peor. Hay que reconocerle constancia. No buen juicio, pero constancia. Después de nuestra pelea, pensé que tal vez al día siguiente hablaríamos con más calma. No para que yo aceptara, porque eso no iba a pasar, sino para tratar el divorcio como adultos. Yo fui a trabajar y ella también, supuestamente. Todo parecía tenso esa mañana, como siempre, pero sin nuevas explosiones. Ya había pedido una consulta con un abogado de divorcio y estaba juntando documentos. Volví del trabajo y encontré a sus padres y a su hermano instalados en nuestra casa. Entro a mi propia casa y encuentro maletas en el pasillo, bolsas en la sala, mi suegro viendo televisión en mi sillón como si fuera dueño del maldito lugar, mi suegra reorganizando cosas en la cocina, mi cuñado encerrado en la habitación de invitados, que hasta la noche anterior había sido el lugar donde mi esposa fue a hacer su retiro espiritual de enojo. Mi esposa estaba allí actuando normal, como si hubiera ganado. Me dijo que, como de todas formas íbamos a divorciarnos y ella planeaba quedarse con la casa, su familia podía mudarse ahora, cuando más lo necesitaba. No se iba a quedar con la casa, la íbamos a dividir a la mitad. Y de preferencia, cuando dividamos físicamente a la mitad la casa, me gustaría que ella y su familia estuvieran parados justo dentro. Nuevamente le concedo que me gustó la parte de ella planeaba quedarse con la casa. Muy generoso de su parte planear mi futuro sin consultarme. Yo también planeo ganar la lotería y que mi perro aprenda a declarar impuestos, pero no por eso empiezo a gastar como si ya hubiera pasado, ni salgo a buscar un perro con lentes que parezca inteligente. Le dije que ellos no tenían permiso para vivir allí y que tenían que irse. Mi suegro dijo que no iba a permitir que yo dejara a su familia en la calle. Mi vena en la cabeza estaba a punto de explotar. Mi esposa dijo que si yo intentaba echarlos, demostraría ante el juez qué clase de persona era. Le dije que perfecto, entonces llamaría a la policía para que hubiera registro de la clase de persona que era yo, la clase que no quiere ocupantes no autorizados en su casa. Llamé y la policía vino esa noche. Fueron educados, pero la situación no fue tan satisfactoria como uno imagina cuando llama a la policía y piensa que alguien va a decir, salgan ya. Hablaron con todos, revisaron identificaciones, escucharon nuestras versiones. Mi esposa dijo que ella vivía allí y había invitado a su familia. Yo dije que eran ocupantes no autorizados, que no consentía que vivieran allí y que estábamos iniciando divorcio.
Los oficiales explicaron que no podían simplemente sacarlos en ese momento sin una orden. Como mi esposa era residente de la casa y decía haberlos invitado, el asunto era más complicado. Me dijeron que necesitaba hablar con un abogado y conseguir la orden correspondiente. Fue irritante, pero también entendí que los policías no son un botón mágico de eliminar suegros. Sería una aplicación muy popular, pero no existe todavía. Tal vez el perro con lentes pueda programarla por mí. Esa noche no dormí en mi propia casa. No porque me echaran, sino porque la casa se volvió inhabitable y resultó ser muy útil. Tenía dos opciones, o soportar a la familia de mi esposa con mi suegro que me buscaba discusión, mi suegra que lloraba en la cocina y mi esposa que me decía que yo estaba destruyendo su familia, o mostrar el recibo del hotel y las grabaciones de mi teléfono antes de irme, que mostraban que no era un buen sitio para quedarme. Sí, hice mi investigación antes. Tampoco iba a pasar la noche allí esperando que alguien inventara algo. Me fui a un hotel y llamé a mi abogado de divorcio desde el estacionamiento. Al día siguiente me recomendó a otro abogado con experiencia en órdenes de desalojo y ocupación no autorizada en contextos de divorcio. Ese abogado fue muy claro, el movimiento de mi esposa era un error grande. No solo porque metió a 3 personas en la casa sin mi consentimiento en medio de un divorcio inminente, sino porque creó una situación conflictiva imposible de habitar para mí. También había un menor afectado, mi cuñado de 16 años, viviendo en una casa donde los adultos estaban peleando y donde nadie tenía claro el arreglo legal. Por eso contacté a Servicios de Protección Infantil. No porque tenga algo contra mi cuñado. Pero parecía que él estaba incómodo con la situación y que estaba siendo usado por su hermana y sus padres. Servicios tomó el reporte. No voy a decir que entraron derribando puertas, pero sí quedó registrado que había un menor en una situación de vivienda inestable causada por adultos. Eso también le gustó a mi abogado. Casi todo lo que había hecho mi esposa hasta ahora me estaba ayudando. El abogado dijo que todo esto era importante por varios motivos. Mi esposa estaba usando a su familia para sacarme indirectamente de la casa, crear presión y forzar una situación que podía perjudicarme. Además, su familia no tenía derecho legal a vivir allí. Y si ella pretendía argumentar que era la parte razonable del matrimonio, empezar el divorcio metiendo a sus padres y a su hermano en la casa sin acuerdo no era exactamente una carta de presentación brillante. A los 3 días, conseguimos la orden. No sé qué esperaba mi esposa. Tal vez pensó que yo me rendiría porque el proceso sería largo. Tal vez pensó que, si los dejaba allí unos días, ya sería imposible sacarlos. Tal vez pensó que el sistema legal funcionaba con la misma lógica que ella: si lloras suficiente, el objeto ajeno se vuelve tuyo. La policía volvió con la orden. Y esta vez sí pudieron hacerlo salir. No voy a mentir, uno de los oficiales parecía estar disfrutándolo. Uno entró a la casa como conteniendo la risa y como si no fuera la primera vez que hace estas cosas y son de sus días preferidos. Todos protestaron. Pero el papel estaba allí y los abogados le dijeron que podían esperar a ver al juez para pelearlo en la corte, pero que hoy se tenían que ir. Mi esposa empezó a decir que yo era violento físicamente y que su familia podía respaldarlo. Ahí tuve un segundo de frío en la espalda. He visto a muchas personas caer por una mentira falsa, y hasta cierto punto lo esperaba. Pero aún así, no es una situación en la que quieras estar. El oficial fue bastante seco. Dijo que no era el primer desalojo en medio de un divorcio que atendían, que en ese momento estaban allí por una orden concreta, y que si ella quería hacer una denuncia por violencia, podía hacerlo, pero que sin lesiones, sin pruebas y con una situación tan claramente conflictiva, eso no iba a detener el cumplimiento de la orden. Nunca pensé que agradecería que la policía tuviera las manos atadas, pero ese día jugó a mi favor. No podían echarlos sin orden la primera vez. Tampoco podían convertir una acusación lanzada en medio del desalojo en un escudo automático contra la orden. Salieron. Mi esposa se fue con ellos. No sé a dónde, pero me mandó mensajes insultándome que no respondí. Todo se lo pasé a mi abogado, que me dijo como primera medida no confrontar ni devolver los golpes, metafóricamente hablando. Aunque si había golpes físicos de ella, también. La casa estaba hecha un desastre para haber pasado solo unos días. O tal vez yo la veía así porque estaba furioso. Grabé todo antes de siquiera ponerme a limpiar algo. Todo lo que estaba fuera de lugar quería que quedara grabado como prueba para el divorcio. Voy a quedarme en la casa por ahora, con cerraduras cambiadas, esto permitido por mi abogado, y voy a poner cámaras. Si ella tiene derecho a entrar o no, eso se está manejando con cuidado legal, porque no quiero hacer una estupidez que después me cueste dinero. Por ahora, ellos están fuera y mi esposa parece furiosa. Mi abogado está más animado que yo, lo cual siempre me parece una mala señal porque significa que hay factura por venir. Pero al menos estoy en casa y no pagando una habitación de hotel. Edición: todos los recibos y pruebas de lo que causaron son parte del divorcio. Estamos buscando que mi esposa se haga cargo de todos los costes, porque al final es su culpa. Demandar a mis suegros, cuando quizás no tengan nada con que pagar, es una mala estrategia legal. Puedo obtener más del divorcio y de la persona mayoritariamente responsable de esto. Actualización 2.
Mi esposa ha vuelto a usar más su voluntad que su inteligencia. Un intento desagradable para mí y otras personas, pero que sigue siendo importante para el divorcio. Si espero unas semanas, quizás me salga gratis y me quede con todo a este ritmo. No sé por qué digo intentó como si fuera una sorpresa. A estas alturas, si un día no intenta empeorar su posición legal, casi me preocuparía. Pensaría que está enferma o que por fin un adulto responsable le quitó el teléfono. Esta vez fue al apartamento que tengo en alquiler, el mismo apartamento que empezó todo. El mismo apartamento que tiene inquilinos con contrato viviendo, el mismo apartamento que no está a su nombre y nunca lo estuvo, por lo que no tiene ningún poder legal sobre él. Por lo que me contaron mis inquilinos, ella apareció diciendo que quería hablar pacíficamente. Pobres mis inquilinos, que no sabían toda la tormenta que se estaba desatando a sus espaldas por su hogar. Pero no les había dicho nada para no meterlos a ellos en mis problemas privados y personales. Tampoco esperaba que mi esposa llegara tan lejos. Al principio dicen que sonaba amable. Les dijo que la situación familiar era complicada, que ella estaba en proceso de divorcio, que ese apartamento era de su familia también, y que necesitaba que ellos fueran comprensivos. Mis inquilinos, que son personas normales y no sabían de lo que hablaba, lo único que dijeron es que tenían contrato y que cualquier cosa debía hablarla conmigo. Así había sido siempre, de todas formas. Ahí dejó de ser pacífica. Empezó a decir que el contrato podía romperse, que yo no iba a poder mantener el apartamento después del divorcio, que sería mejor que se fueran por las buenas, que no querían verse metidos en un problema legal. También insinuó que su familia necesitaba mudarse pronto y que no sería cómodo para nadie si ellos seguían allí. Mis inquilinos la grabaron. Creo que fue uno de sus hijos pensando que podía hacer un vídeo de TikTok con una persona enfurecidamente graciosa. Me llamaron inmediatamente después. Yo les pedí que me mandaran el vídeo y que no volvieran a hablar con ella. También les dije que si regresaba, llamaran a la policía. Luego los animé a hacer una denuncia por amenazas o acoso, según lo que la policía considerara aplicable, y me ofrecía llevarlos a la comisaría con mi propio coche. Fueron por su cuenta, pero agradecieron que se los ofrezca. Mi abogado está trabajando con las nuevas pruebas. Con eso, conseguimos una orden de restricción temporal para que mi esposa no pueda acercarse al apartamento ni contactar a los inquilinos. Como la propiedad no está a su nombre y ya había un patrón de conducta, fue mucho más fácil de lo que habría sido si esto hubiera ocurrido de la nada. También hice algo por los inquilinos, les di un descuento en la renta de ese mes por las molestias. No porque tuviera obligación, sino porque no me parecía justo que ellos pagaran el precio de mi divorcio cuando no lo pidieron. Firmamos un documento sencillo donde quedó claro que el descuento era por las molestias ocasionadas por el comportamiento de mi esposa y por el tiempo que tuvieron que invertir en denuncia, vídeos y comunicaciones. Mi abogado planea reclamarle a mi esposa ese dinero en el divorcio. Cada vez que mi esposa hace algo, es una hoja más en el expediente del divorcio. A este paso, nos vamos a quedar sin árboles para talar. Hay versión digital, pero también es necesario tenerlo impreso por cuestiones burocráticas. Después de la orden, mi esposa me escribió. Se estaba quejando conmigo porque no estaba haciendo lo que quería, en resumidas cuentas. Sería gracioso, si no fuera porque es un poco triste en este momento. ¿Cuánto más quiere perder por este capricho? ¿No le alcanza con perder un matrimonio, dignidad y algo de dinero, necesita perder más? Mis suegros, por supuesto, están furiosos conmigo. Según ellos, yo dejé a su familia sin opciones. Por suerte, no tengo que tratar con ellos y solo tengo que lidiar con los mensajes de mi esposa. Mi abogado también, pero al menos cobra por eso. Sobre mi cuñado, Servicios de Protección Infantil hicieron seguimiento después del reporte, y por lo que sé, comprobaron que ahora están en casa del tío otra vez. Solo que ahora está más abarrotado el lugar, ya que mi esposa debe estar con ellos. Eso explica la desesperación por ir a amenazar a mis inquilinos. En cuanto a la casa, sigo viviendo allí. Mi esposa no ha vuelto a instalar a nadie, aunque ha intentado recuperar cosas varias veces. Todo se está coordinando por abogados para evitar escenas o posibles nuevas acusaciones. Actualizaré cuando haya algo más definitivo en cuanto al divorcio. Con suerte, la próxima actualización será sobre la finalización y no sobre mi esposa haciendo algo más ilegal que la última vez. Admito que ayuda con mi caso. Pero a este paso, no faltan muchos escalones para que lleguemos al asesinato de OP. Algo que no me gustaría, porque OP soy yo precisamente. Actualización 3. Me complace decirles que el divorcio terminó. No voy a decir que fue rápido, barato o un proceso espiritual que purgó mi alma y me dio paz astral, pero había que hacerlo. Fue lento, caro y me enseñó que es mejor adoptar un animal del refugio antes que casarte de nuevo. Sin embargo, todo terminó y eso es lo positivo del asunto. Conseguí quedarme con la casa. Esto no era seguro al principio, porque la casa donde vivíamos sí era un bien marital, no como mi apartamento heredado. Pero mi esposa hizo tantas cosas durante el proceso que su parte fue reduciéndose como helado al sol. Hubo compensaciones, costos, reclamos y descuentos.
Por ejemplo, recuperé el dinero perdido por el descuento que tuve que dar a mis inquilinos después de que ella los amenazara. También hubo una compensación por parte de los gastos y el estrés causado por sus acciones durante el divorcio, especialmente lo relacionado con meter a su familia en la casa, obligarme a conseguir una orden y luego acosar a los inquilinos. Tampoco me puedo olvidar de los días de hotel hasta el desalojo. Todo eso salió de la parte de la casa que le correspondía. Al final, compré la parte restante y me quedé con la casa. Y sí, me la quedé porque me gusta. Me gusta el vecindario, me gustan algunos vecinos, queda cerca del trabajo y de lugares importantes para mí. No iba a dejar una buena casa solo porque mi ex se volvió loca. Además, quedármela es un poco mezquino y me gusta. Es una casa que, al final del día, está bien. También hubo consecuencias para ella por lo del apartamento. Fue una denuncia de mis inquilinos y tuvieron su día de corte. Por eso, también les hice un nuevo descuento por los problemas. Pero recibió una multa y libertad condicional. Tiene que presentarse una vez al mes y cumplir condiciones, incluyendo pruebas de drogas. No sé todos los detalles exactos porque ya no soy su esposo y esa frase me da una paz, pero los inquilinos dijeron que con eso no los volverá a molestar. Sé que su empleador está al tanto de sus problemas, aunque no por mí. Creo que está obligada a informar ciertas cosas por el tipo de trabajo que tiene. Hasta ahora no la han despedido. Esto es importante para lo que tengo que contarles ahora, que está relacionado con su falta de ingresos. Sus padres consiguieron un apartamento de 2 habitaciones. Por lo que supe, allí iban a vivir ellos, mi ex y su hermano menor. Eso significaba que ella tendría que compartir habitación con su hermano de 16 años, o dormir en la sala, o participar en alguna solución creativa que seguramente habría terminado en otra pelea. No lo hizo, se mudó sola a un apartamento pequeño. Sé que es pequeño porque durante el divorcio solicitó acceso a parte de los ahorros compartidos, que estaban congelados, para cubrir depósito, primer mes y gastos necesarios para conseguir un lugar. Eso se permitió, pero también se descontó de su parte. Con la cantidad que pidió, no creo que haya terminado en un palacio. Digamos que probablemente puede cocinar, dormir y arrepentirse en el mismo metro cuadrado. Tal vez exagero, pero no mucho porque no solicitó demasiado dinero y los apartamentos en esta ciudad son costosos. Creo que con suerte le consiguió una habitación con cucarachas del tamaño de una cabeza de bebé. A menos que su empleador le haya adelantado dinero, lo cual no creo posible, es todo. Mi apartamento sigue alquilado, los inquilinos renovaron. Les mantuve buenas condiciones porque, después de aguantar a mi ex apareciendo a amenazarlos, era lo menos que merecían. Son buenos inquilinos, y han demostrado cuánto valen, por eso era prioridad para mí mantenerlos felices y devolverles un poco de todo lo que hicieron por mí. Estos son inquilinos con los que iría a la guerra, no son solo buenos inquilinos que pagan a tiempo. Mi ex y yo no hablamos. Todo contacto que queda pasa por correo o abogados si es necesario. Ella intentó enviarme un último mensaje luego del divorcio, lo que me recordó bloquearla. No sé lo que decía el mensaje, porque solo vi la vista previa y parecía que era largo. Empezaba con algo como, ahora que no tengo que soportarte más como esposo, puedo decirte que eres una bestia repugnante, pero luego se corta. Probablemente le tomó mucho tiempo escribir todo lo que decía ese mensaje, pero ya no estoy obligado, ni por mi estado ni por Dios, a leer algo de ella. OP feliz, final feliz, supongo. Edición, creo que puedo abordar algunos comentarios ahora que es probable que no vuelva a actualizar. Siempre existe la posibilidad de ser conciliador e intentar reparar un matrimonio cuando está a la deriva, como cuando comencé a escribir. Sin embargo, a todos aquellos que dijeron que romper un contrato pagando las penalizaciones no era tan grave como un divorcio, realmente piensan que mi esposa merecía esa molestia. Ni siquiera hablo de todas las cosas ilegales que hizo después, que al momento de mi primera publicación no tenía forma de saber. Me parece que el ultimátum es suficiente para saber que era la mejor decisión, pero así soy yo.